Hola, muy buenos días. Soy el pastor Rubén Meléndez Landaverde y quiero en este día domingo hablarles bajo el tema del servicio en unidad, ya que en nuestra iglesia se está haciendo acopio de víveres y estamos llevando alimentos a algunos albergues aquí en La Palma de Mexicanos, en la cancha de La Palma de Mexicanos y en otros lugares. Pero para esto hay que estar como iglesia unas personas unidas en el mismo pensar y basado a ellos, al servicio que se está brindando a las comunidades que están padeciendo. Como estamos con la iglesia en diáspora, por no podernos reunirnos por esta pandemia y por lo del clima que tenemos, leo ahora Romanos capítulo 15, del 4 en adelante. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del tema del servicio en unidad, servir o dar un servicio es cumplir deberes con una persona o en colectividad, si una comunidad, hacer un favor, o sea, atender, ministrar con entendimiento, con voluntad y con un buen propósito de servir a nuestros semejantes. Como iglesia, unidos es permanecer juntos. Esto significa ser en nuestro ser hombres de servicio, hombres que quieran servir al prójimo y como por resultado debemos de cumplir no solo a palabras, sino con hechos, llevándoles alimento al necesitado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La perseverancia o la paciencia que se nos exige en estos momentos de sufrimiento nos dará también la consolación. El apóstol Pablo presenta a Dios como el autor de la paciencia y la consolación. Ambas palabras, paciencia y consolación, están fijadas en las Escrituras para alimentarnos, para darnos las esperanzas a todos los creyentes, a todos los que hemos confiado o hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien nos enseña a obedecer y a servir. Quiero hablar del punto 1, como dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron con el fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes. Dice que se escribieron o nos dieron instrucción las Escrituras dándonos esa enseñanza adecuada. Para eso se escribieron. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, debe de ser siempre nuestro buen criterio, siempre. Porque en la Biblia están las instrucciones dadas por el Señor para cada hermano o iglesia. Dios pone a Cristo Jesús, como la norma establecida para la vida de una iglesia en fe. De modo que en la vida de iglesia hagamos todo conforme a lo ordenado, a lo instruido por nuestro Señor Jesucristo.
Y esto dará por resultado que seamos unánimes y aún así mantenernos en una perseverancia que nos llevará a ser consolados por Dios y consolaremos a otros con nuestras ayudas. Dije el punto 1, las cosas que se escribieron antes. El punto 2 hablo siendo unánimes, como dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el punto 2, siendo unánimes, a una sola voz. Pues este versículo declara el ser semejantes a Cristo como la única manera por la cual todas las diferencias puedan ser resueltas muy correctamente. La palabra griega unánimes significa con el mismo entendimiento, con la misma voluntad y propósito. Esto significa unidad, uno en todo nuestro ser, que seamos uno en todo nuestro ser, y da por resultado que seamos uno en lo que hablamos, no habrán contradicciones. Cuando somos unánimes, todos hablamos la misma cosa en una sola voz. Usted puede observar que cuando no hay acuerdo, como lo que estamos viendo en nuestro país, que la asamblea con el gobierno, no hay unidad y un pueblo dividido no puede prevalecer. Esta unidad que ellos presentan como aquí en El Salvador, esta unidad es lo contrario. La asamblea está cayendo como la Torre de Babel, en donde todos se propusieron levantar una torre que llegara, cuya cúspide llegara al cielo. Ese era el propósito. Pero ellos se perdieron, como también nuestra Asamblea Legislativa perdió el rumbo. En su corrupción se perdieron. Perdieron la unidad. Y aunque la mantengan, cuando hay votación lo hacen en contra del gobierno, y eso no es una unidad, es contrariedad. Y por ello Dios desbarató sus pensamientos ahí en la Torre de Babel, porque los propósitos eran malignos. Al igual que ahora, Dios confundió sus lenguas. Como hoy les va a pasar a ellos, les va a confundir sus pensamientos. En muchos diferentes modos de hablar, salieron unos para un lado, otros para el otro. Porque en el libro de Génesis 11:7 dice, y dijo Dios, vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda las palabras del otro. Por eso fue llamado Babel. Babel significa confusión. Es lo que tienen los de la asamblea aquí en nuestro país, confundidos. Y Babel le llegó aquello de ser dispersados por la faz de toda la tierra. Esto es profético lo que estoy diciendo. Póngale atención, porque si Babel fue destruida, confundida y esparcidos, esto no tardará en darse también. La única manera de ser unánimes y hablar a una voz es dándole lugar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea todo en nuestros corazones y en nuestra boca, en los dichos de nuestra boca. He dejado de admirar a algunos hombres que yo admiraba, pero que hoy los veo topados de la cabeza. Y uno dice, bueno, qué raro. Ellos están confundidos. Hablo de las personas que tienen poder y que quieren ejercer poder, pero en contra de este gobierno. Bueno, debemos de hablar con nuestro corazón, con nuestra boca, pero bien pensantes, con el fin de que Dios
sea en nosotros glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. Así fue como Cristo complació al Padre Jehová, y nosotros no somos la excepción. La iglesia toda debemos de estar deseosos de complacer a nuestro Padre Celestial. Quiero orar por toda la iglesia que estamos pasando estos dos graves problemas, y le llamo al servicio, a la unidad, para que haya perseverancia, paciencia, y que todos seamos consolados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que puedas ayudar a la paciencia que necesitamos por estar, Señor, en nuestros hogares, cuidando de nuestra familia. Y sabemos que usted nos va a dar el alimento y la consolación a través de estar en esa paciencia, de estar en este encierro domiciliario. Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño y tengamos fe, porque el valor lo hemos tenido. Mantengamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, que de esta vamos a salir. Que Dios bendiga a la iglesia en diáspora en el país de El Salvador. Que Dios nos bendiga a todos en este domingo 7 de junio. Que Dios nos bendiga.